Bueno, aquí tenemos otra aplicación en el tema de fluidos, que es el tubo de Pitot. Este tubo sirve para calcular la velocidad con la que fluye un fluido. Consta de un tubo que tiene esta forma, ¿vale? Sería como un tubo que se introduce en el mismo. Aquí hay una apertura y en esta otra parte también hay otra apertura. Entonces el fluido lo que hace es dirigirse de izquierda a derecha, en este caso va hacia allá. Entonces se produce un rebufo en esta parte, en este orificio, y como veis pues no deja entrar, ya que aquí hay un líquido, como puede ser por ejemplo mercurio. Entonces no deja entrar o que este fluido no deja que entre en este orificio, y aquí la velocidad del fluido en esta parte, que vamos a llamar parte 1, pues la velocidad en 1 vale 0. En cambio aquí, en este otro orificio, que vamos a llamar 2, pues el fluido presenta una velocidad que vamos a llamar v2 y que es la velocidad que debemos calcular. Bueno, para calcular la velocidad v2 nos valemos de lo siguiente. Este fluido, cuando llega a este orificio, al orificio 1, pues lo que hace es empujar este líquido que hay aquí, entonces se produce un desnivel, ¿vale? Un desnivel dado por h. Entonces, si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, podemos decir lo siguiente, que P1, que es la presión que se ejerce en 1, más, bueno, aquí no hay diferencias de altura entre el punto 1 y 2, más o menos está a la misma altura, con lo que ese apartado, con lo que este apartado de ρgh, pues no lo vamos a tener en cuenta, más un medio de la densidad del fluido, vamos a poner F, por la velocidad en 1 al cuadrado vale 0. Hemos dicho antes que la velocidad en 1 vale 0, con lo que este término también se anula. Eso es igual a la presión que hay en 2, o sea, P2, más ρgh, que es igual, ¿vale? Aquí no hay diferencia de altura y entonces pues el término se anula, más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en 2 al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos entonces una expresión que dice, si juntamos las dos presiones, que P1 menos P2 es igual a un medio de la densidad del fluido por la velocidad en 2 al cuadrado. Eso es lo que obtenemos en la primera expresión que obtenemos. Ahora, con esto de aquí, esta diferencia de altura, esta h que se nos presenta, este desnivel, pues con ese desnivel podemos calcular también la diferencia que hay entre P1 y P2, teniendo en cuenta lo siguiente, que si prolongamos esta línea, este nivel hasta aquí, ¿vale? La diferencia de presión que nos da esta columna, ¿vale? Esta columna de líquido menos la que nos da esta otra, va a ser la diferencia de presión que hay entre P1 y P2, o sea, que P1 menos P2 es igual a esta presión, la presión hidrostática de esta columna de líquido, que viene dada por ρgh, o sea, ρ del líquido, por G y por H, menos la presión hidrostática que da esta columna de fluido, o sea, densidad del fluido por G y por H. Esto lo podemos poner así, como las diferencias de densidades por G y por H. Pues bien, como estas dos diferencias de presión valen lo mismo,
podemos decir lo siguiente: un medio de ρ del fluido por v sub 2 al cuadrado es igual a la diferencia de densidad tanto del líquido menos la del fluido por g y por h. Despejando de aquí la velocidad v sub 2 será la raíz cuadrada de 2 por la diferencia de densidades del fluido por g y por h partido por la densidad del fluido. Pues bien, esta expresión que hay aquí es la que nos sirve para calcular la velocidad con la que fluye un fluido. Normalmente se utiliza, pues bueno, tanto para líquidos como para gases.